participado en las mesas 9, 10 y 11 de la Comisión Bicameral para la Regulación de la Marihuana y los foros nacionales Salud y Prevención, Ética y Derechos Humanos, y mi ponencia en el foro Economía y Aspectos Regulatorios ya está confirmada. De hecho, se llevan la primicia, está en pantalla. Quiero compartir la experiencia que he adquirido. Diferentes estudios refieren diferentes porcentajes para desarrollar adicción de la marihuana, 9, 16 o más, dependiendo del estudio, porque con porcentajes de THC cada vez más altos es más adictiva y entre más joven se experimente con ella, la probabilidad de desarrollar dependencia es mayor. Lo que es un rentable negocio para la venta de marihuana industrializada por empresas como Monsanto, a quien se le ha ligado con los intereses económicos de George Soros en Estados Unidos y América Latina. El fallo del 5 de noviembre de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó a todos por sorpresa. Nadie esperaba que otorgara 4 amparos para el consumo lúdico y recreativo de marihuana con el argumento de libre desarrollo de la personalidad. El primer comunicado conjunto con 25 organizaciones fue difundido por la Clínica del Tabaco el 10 de noviembre. Somos una de las 4 organizaciones fundadoras de Sin Mota Somos Más y desde entonces no hemos cejado en el empeño de salvaguardar la salud pública, especialmente la de niños y adolescentes, y de advertir a los legisladores sobre la avalancha mediática a favor del consumo de marihuana con fines económicos y políticos. Les presentaré breves puntos específicos que considero convenientes, sean del conocimiento de legisladores y de la opinión pública, que está en contra de hacer disponible otra sustancia adictiva entre la población, a pesar de lo que digan los promoventes de la legalización de la marihuana. Empecemos. El doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, resume la decisión de la Corte argumentando que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es inferido, residual, y no puede anteponerse a los derechos inalienables de la vida, salud y libertad, que el Estado tiene la obligación de salvaguardar. Ya lo decía el senador Blázquez, el Estado tiene que hacer su obligación o renunciar. El libre desarrollo de la personalidad se somete a la adicción a estupefacientes psicoactivos y, de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, el libre desarrollo de la personalidad se cumple con educación, no con el consumo de químicos adictivos que degradan las capacidades psicosociales del individuo, su familia y su entorno. Un fuerte argumento jurídico para no permitir la legalización del consumo de marihuana en México es la contradicción de tesis en la que ha entrado la Corte. Cuando particulares se ampararon ante la Ley General para el Control de Tabaco, la Corte negó los amparos con el argumento de que existe el derecho a la salud, no el derecho a fumar tabaco. Al otorgar amparos para fumar marihuana, la Corte ha entrado en controversia de argumentos. Dicha contradicción debería desahogarse antes de iniciar cualquier proceso legislativo para la regulación de los usos del cannabis. No. Una cosa es la planta cannabis, otra marihuana, un término coloquial que se refiere al preparado de hojas, tallos y flores secas de la planta para fumar o consumir con fines de intoxicación, y otra, los cannabinoides que pudieran llegar a tener alguna propiedad terapéutica que aún falta validar, con base en evidencia, y que jamás podría administrarse fumado o en recetas de cocina. Los promoventes emplean los términos cannabis, marihuana y cannabinoides como sofismas para confundir y engañar. Esos términos no son sinónimos y bajo ninguna circunstancia puede haber iniciativas de ley en términos coloquiales. Tiene que decir cannabis, cannabinoides, cuáles, para qué y en términos muy claros. Esta lámina explica en forma simple que de este lado tenemos marihuana fumada, en cigarros, pipas, brownies. El artículo 4 de la Constitución evita que esto suceda. Y entonces tenemos que ampararnos en las leyes superiores del país. Acá tenemos el tema de los cannabinoides que podrían tener alguna utilidad terapéutica. La Ley General de Salud permite su uso, por lo que la Ley General de Salud no necesita ninguna modificación. Si acaso, como dijo el comisionado, debería de tener más especificidad en los términos. Pero la Ley General de Salud debe ser salvaguardada a toda costa en beneficio de la salud de niños y adolescentes. Los cabilderos exageran que hay cientos de miles de presos por fumar marihuana. En México no hay una fuente oficial y pública de esos datos. Pero la primera encuesta en centros federales de readaptación social en 2012 del INEGI y del CIDE refiere: hay 233,277 internos por fuero común y federal, de los cuales el 1.8% de los internos del fuero federal por delitos contra la salud están recluidos por consumo de sustancias. Eso nos da 865 personas. Luego, si le hacemos el corte por las que declararon que fueron detenidas por marihuana, que es el 58%, eso nos da 508 personas en prisión por consumo.
Los cabilderos usan la encuesta mal con intención. Otras modalidades de delitos contra la salud o segundos ilícitos no me los puedes contar ahí. Ahí están los datos de la encuesta. Y además, el IFAI tendría que corroborarlos. Y se lo pedimos a varios legisladores. En la mesa 10 incluso tomaron nota del asunto, para que tuviéramos esta información de manera fehaciente, porque sí existe. Inhalar el humo producto de la combustión de materia orgánica, tabaco, marihuana, carbón, provoca daños a la salud. Eso no está en discusión. Por lo que el argumento de marihuana medicinal es una burla. Así lo definió el sistema de marihuana medicinal de Estados Unidos en 2015 el director de la DEA, Chuck Rosenberg, y un mito, de acuerdo con el vicepresidente de Asociaciones de Policías de California, Kim Rainey, que determinó que el 2% de los usuarios de marihuana medicinal tenían razones legítimas como VIH o cáncer, y el otro 98% solamente lo utiliza para intoxicarse. Y como dije ayer en el evento en el que estaba el comisionado, no queremos eso en México. La opinión pública está en contra, digan lo que digan los promoventes. Para información con base en el método científico, la Clínica del Tabaco y Editorial Trillas hicieron disponible este libro de los Centros de Integración Juvenil. El licenciado Fernando Trillas sacrificó la utilidad económica en beneficio de la salud pública. Ustedes pueden bajar este libro sin costo. Está en la página del Senado, /marihuana. También en la página de Trillas y la de la clínica del tabaco.org. Todas nuestras fuentes están disponibles en la página y si las piden al correo contacto@clinicadeltabaco.org, se las mandamos. Coincido con el comisionado. Es difícil hacer prevención y tratamiento del consumo de sustancias con resultados tangibles. La Clínica del Tabaco ha trabajado desde 2004 programas de intervención con base en evidencia y con resultados certificados por el Notario Público 132 del Distrito Federal. Ha de ser de su conocimiento. El 80% del personal del IAPA que participó en nuestro programa de 6 pasos para detener el tabaquismo en 2013, al día de hoy sigue sin fumar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, hay que modificar los artículos 234, 237 y 245, como aquí se expone para salvaguardar la Ley General de Salud. Son 3 ejes. El primer eje, mantener el THC del grupo 1 siempre. Si lo cambiamos del 1 al 3, como dicen algunas iniciativas de ley, lo estaríamos haciendo un bien como el café. No. El THC tiene propiedades psicoactivas y no ha demostrado valor terapéutico suficiente. ¿Qué puede haber? ¿Ok? Entonces, segundo eje, el libre comercio de medicamentos con base en cannabinoides y con lo que dijo el maestro Miquel Arreola en la instalación del Consejo Técnico, con todo el protocolo. Porque eso de que me duele la cabeza y me fumo un churro, por el amor de Dios, ya basta de... Tercer eje, es cierto, no queremos criminalizar el consumo. Amnistía para esas 500 personas y sobre todo, tratamiento con base en evidencia por instituciones reconocidas públicas o privadas que les permitan reinserción social con pleno respeto a sus derechos humanos. Esos son los 3 ejes y aquí están las iniciativas de ley. El artículo 237 dice, y puse esta línea con toda intención, porque resulta que ¿saben qué es esta línea? Es la amapola, es la heroína. Entonces, si tenemos en México la capacidad legislativa para poder tener medicamentos con base en morfina para paliar el dolor, ¿por qué no con base en alguna otra sustancia? Lo dijo la senadora Maki Ortiz el día de la instalación del Consejo Técnico. Entonces, bajo ese marco de referencia, lo que estamos haciendo, salvaguardando la ley, es lo que es más conveniente para México, a pesar de que los promoventes digan lo contrario. El artículo 245, se queda el THC en el grupo 1 porque no tiene propiedades terapéuticas reconocidas. Y luego, el capítulo 30 de los productos farmacéuticos, así es como dice, prohibido, debe decir kilogramo, el impuesto a la importación y hasta, para que vean, un 20% de impuesto. Y luego acá en la exportación exento. Y no debe decir cannabis índica marihuana, debe decir preparados a base de cannabis, todas las variedades. Porque estamos hablando en términos serios y legislativos. Propongo a los legisladores, en favor de la salud pública y con base en la metodología aquí expuesta, que trabajemos juntos para que estas iniciativas lleguen al beneficio de la población y que sean una realidad para salvaguardar el derecho a la salud de niños y adolescentes. Mario, gracias. Eso es lo que había que decir.